Bienvenidos a este análisis visual. Como ocurre en un buen briefing previo al vuelo, no solo hay que conocer el terreno, sino también, y casi más importante, lo que ese terreno le hace al aire. Hoy vamos a diseccionar los fenómenos orográficos mesoescalares, es decir, cómo las montañas cogen flujos atmosféricos aparentemente tranquilos y los transforman en auténticas trampas invisibles. Para quienes estamos metidos en el mundo de la aviación, entender estas dinámicas es, literalmente, la diferencia entre operar de forma segura o encontrarnos con una situación crítica ahí arriba. Repasemos rápidamente nuestro plan de vuelo para hoy. Empezaremos viendo los forzamientos dinámicos del relieve y el crítico número de fraude. Luego entraremos en zona de alta turbulencia, con las ondas de montaña y los temidos rotores. Pasaremos por los bloqueos y vientos descendentes. Nos meteremos de lleno en la aceleración por pasillos orográficos y, finalmente, relajaremos el ritmo hablando de los forzamientos térmicos y las brisas. Así que vamos al lío. Empezamos hablando de cómo la roca sólida fuerza al viento a cambiar radicalmente su comportamiento. Básicamente, la montaña modifica las corrientes a través de dos mecanismos, que son como la noche y el día. Por un lado están los forzamientos dinámicos. Estos mandan cuando hay vientos muy fuertes y poco sol. En la cabina, esto se traduce en desviaciones brutales y ondas, turbulencia mecánica severa. Por otro lado, tenemos los forzamientos térmicos, que toman el control en días de viento en calma y muchísimo sol. Aquí la cosa va de contrastes de temperatura, creando brisas locales, actuando como una turbulencia termodinámica. Dependiendo de quién gane este pulso, nos encontraremos unas condiciones u otras en vuelo. Y claro, la forma física de la montaña es absolutamente crucial. El relieve actúa exactamente igual que el perfil alar de un avión. Por pura física, por la conservación de la masa, el aire tiene que acelerarse al pasar por la cima. Pero las laderas suaves, digamos triangulares, actúan como una ala muy limpia, subiendo la velocidad progresivamente. Las cimas redondeadas moderan un poco más esa aceleración. Pero cuidado, porque si nos topamos con pendientes abruptas o acantilados, eso es un caos aerodinámico. El flujo de aire se despega de la roca y genera unos remolinos peligrosísimos, tanto en barlovento como a sotavento. Todo esto nos lleva a una de las grandes preguntas matemáticas. ¿El aire pasará por encima o rodeará el obstáculo? Para predecir eso en un entorno operativo real, todo se reduce al famoso número de Freud. Pensemos en este concepto como una simple balanza de fuerzas, algo así como un río chocando contra una roca sumergida. Por un lado está la energía cinética, el empuje de la velocidad del viento tirando hacia adelante. Y por otro, la energía potencial, que no es más que la resistencia que pone el aire a elevarse debido a su propia estabilidad y a lo alta que sea la montaña. Conocer esta proporción es nuestra herramienta maestra para anticipar qué ruta va a tomar el aire. Y aquí podemos ver perfectamente este equilibrio en acción. Cuando nos encontramos con un aire inestable o neutro, este no tiene fuerza para resistirse y simplemente rebasa la cima sin problema, como agua desbordando un dique. Por el contrario, un flujo muy estable es, por así decirlo, bastante cabezota. Se niega en rotundo a ascender, así que busca el camino más fácil, se divide, rodea la montaña y provoca unas aceleraciones de viento bestiales en los flancos de la cordillera. Pasamos ahora a la parte más crítica, a lo que realmente nos hace poner los 5 sentidos a los mandos, las ondas de montaña. Para anticiparnos a la formación de estas ondas en latitudes medias, tenemos una especie de checklist mental en meteorología. Sabemos que el aire se va a poner a ondular violentamente si coinciden estos ingredientes. Primero, una cordillera extensa que evite que el viento la esquive. Segundo, un viento fuerte pegando de forma casi perpendicular. Y tercero, un flujo inicial que permita al aire subir fácilmente, pero que tenga suficiente estabilidad en las capas altas como para que la gravedad actúe de mazo, empujando ese aire hacia abajo justo después de superar la cresta. Si hiciéramos un corte transversal del cielo, veríamos una auténtica montaña rusa. Ese aire denso, al cruzar la cima, cae por la fuerza de la gravedad, se pasa de su punto de equilibrio y rebota hacia arriba, creando una enorme oscilación. Hay dos arquitecturas principales que nos interesan aquí: las ondas de propagación vertical, que pueden escalar incesantemente hasta rozar la estratosfera, y las ondas confinadas a sotavento, que se quedan atrapadas cerca del terreno y se extienden río abajo, exactamente igual que las estelas que va dejando un barco. Pero mucha precaución con lo que ocurre a nivel de superficie. Justo debajo de las crestas de esas ondas, el flujo principal puede llegar a separarse del suelo, dando vida a los temidos rotodes. Hablamos de remolinos de eje horizontal de una violencia extrema. Las corrientes ascendentes y descendentes dentro de uno de estos rotores superan sobradamente la capacidad de ascenso de la mayoría de las aeronaves, y meternos en uno puede llevar a una pérdida de control catastrófica. Es la turbulencia llevada a su máximo nivel. Afortunadamente, a veces estos demonios invisibles del aire deciden vestirse de gala y dejarse ver, dándonos una advertencia crítica en plena aproximación.
Si hay humedad suficiente, el aire al expandirse y enfriarse en lo alto de la onda, esculpirá esas famosas e inconfundibles nubes lenticulares que parecen platillos volantes estáticos aunque soplen viento huracanado. Si no hay nubes, la tecnología nos salva. Los canales de vapor de agua de los satélites o los tirros orográficos en visión infrarroja nos delatan al instante esta coreografía turbulenta. Y la cosa no acaba ahí. Vamos a ver qué ocurre cuando el viento decide no ondular, sino desplomarse. A veces las condiciones termodinámicas hacen que esas ondas de montaña no oscilen de forma fluida, se rompen en las alturas. Se trata de un colapso aerodinámico que genera un salto hidráulico. Primero se rompe la onda profunda y esto crea una especie de nivel crítico que funciona como un espejo, reflejando toda la energía hacia abajo y provocando una amplificación extrema contra el suelo. El resultado son los devastadores vientos catabáticos descendentes, fenómenos hiperlocalizados como el Zonda o el Bora, capaces de golpear la superficie con tanta fuerza que pueden barrer literalmente a un avión en fase de descenso. Aunque ojo, porque a Barlovento, la cara de la montaña que recibe el viento, también tenemos peligro. En invierno puede ocurrir un estancamiento dramático. Masas inmensas de aire gélido y muy denso pueden quedarse literalmente embalsadas contra la ladera. Esto crea un colchón a alta presión brutal, una mesoalta, con tanta fuerza que actúa como un muro invisible. Y es un muro tan poderoso que bloquea por completo a los sistemas sinópticos generales, alterando toda la meteorología esperada y dejando frentes fríos totalmente estacionarios. Dejamos de volar por encima de las cimas y nos metemos ahora a navegar entre las montañas. Cruzar entre cordilleras es, a efectos prácticos, meterse en un enorme conducto de ventilación. El gran peligro aquí es el efecto embudo puro y duro. El aire, al pasar por pasillos orográficos estrechos, se comprime y se acelera, pero la alerta roja salta de verdad cuando el gradiente de presión meteorológico general se alinea con la diferencia de presión y temperatura local del desfiladero. Esa suma de fuerzas expulsa corrientes a unas velocidades impresionantes a lo largo del pasillo, comprometiendo al instante la estabilidad de cualquier vuelo que pase por ahí. Para terminar, vamos a relajar un poco la velocidad del viento y hablar de otro gran motor atmosférico. Como solemos decir en aviación, las montañas tienen su propia respiración. Cuando los vientos generales son flojos, el sol es el que asume el mando. Por el día, la radiación calienta las laderas mucho más rápido que el fondo del valle, haciendo que el aire ascienda pegado a la roca. Al anochecer se invierte la película. Las laderas se enfrían de golpe y el aire, denso y pesado, se derrama colina abajo como si fuera un líquido. Conocer el ritmo exacto de este ciclo diurno es absolutamente indispensable para anticipar la dirección del viento al aterrizar en una pista de valle. Y un detalle importantísimo, estas brisas térmicas no son pequeños circuitos aislados que se quedan en la montaña, son más bien una bomba atmosférica. Ese aire que sube vigorosamente por las laderas durante la mañana tiene que volver a bajar en algún momento para cerrar el ciclo. Y ese flujo de retorno se escapa de los valles, conectándose directamente con los vientos sinópticos en los niveles altos de la atmósfera. Lo micro interactuando constantemente con lo macro. Y para cerrar este análisis, una reflexión inevitable. Ya hemos visto que estas poderosas fuerzas, desde el aire gélido estancado hasta esos sutiles motores térmicos impulsados por el sol, dependen de equilibrios milimétricos de temperatura y densidad. Entonces, con el aumento de las temperaturas globales cambiando la termodinámica fundamental de nuestra atmósfera, ¿cómo se van a reescribir las reglas de estos bloqueos, rotores y turbulencias invisibles? Sin duda es un factor que va a redefinir por completo cómo estructuramos las operaciones de vuelo seguras en las próximas décadas. Ha sido un placer compartir esta revisión. Buenos y seguros vuelos.